¿Sabían que la Real Parroquia de Santa Ana fue la primera iglesia que se construyó en Sevilla con cimientos cristianos tras la Reconquista? Para los trianeros es la abuela bendita, la madre de Dios, y es como la abuela que muchos no hemos conocido, otro que se les ha ido es esa persona tierna a la que acudir cuando has hecho algo malo. Y hasta sus cantos son cantos sencillos a la santa. La nana de Santa Ana está inspirada en la sencillez de la gente de Triana. Se le habla a Santa Ana como se le habla a una abuela. Es como una prolongación de nuestra casa. Es la prolongación de nuestra casa, porque a mí mi mujer muchas veces me dice: llévate un plecatín y te quedas ya a dormir allí. Buenas tardes, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada. Bueno, vaya iglesia preciosa, vaya Y maravilla antigua. y antigua. O sea, Y esto obra es una... artística, monumental. Maravillosa. Estáis ante una de las iglesias más antiguas de todo el sur de España. Tiene 750 años desde que fue edificada. La primera en Sevilla que se edificó de cimientos cristianos. Los demás eran mezquitas reconvertidas o sinagogas. Esta nació cristiana desde el primer momento. Alfonso X el Sabio la construyó. Ahí tenéis ese que se llama el Cronicón. Edificóse esta iglesia de Santa Ana de Triana en el 1266. Además, hay una historia muy curiosa de por qué Alfonso X el Sabio decide construir esta iglesia en honor a Santa Ana. Bueno, hay una historia y hay una leyenda. O por lo menos una tradición, porque no es la primera iglesia que el rey Sabio construye por un milagro que él atribuye, siempre lo pedía a Santa María, muy devoto de Santa María. El rey Sabio escribió las cantigas de Santa María y ahí relata muchos milagros. Entonces, en este caso, un mal de ojo, en el sentido de que era una enfermedad ocular importante, un dolor fuéreo, él se encomendó a la Virgen y le prometió edificarle un templo si lo curaba. Se curó y esta primera iglesia que edificó, que es lo que él había prometido, la primera iglesia, se la quiso dedicar, pero como ya estaba la sede que había hecho su padre, la catedral que está dedicada en Sevilla a la Virgen, era una mezquita reconvertida, pero fue la catedral de Sevilla, él se la dedicó a Santa Ana. Y estamos aquí porque, además de la crónica, ¿no?, de por qué se manda a construir esta iglesia, creo que tiene mucha importancia esa pila bautismal. Bueno, aquí esta iglesia con tantos siglos tiene mucho noticia histórica. Esta une a un capítulo importante de esta iglesia. Triana era puerto de Indias y mucho de la historia de las Indias pasa por Triana. Esta pila de bautismo, que es un regalo de indiano en el siglo XVI, es de las piezas más antiguas que hay en esta iglesia. Si le parece, José María, vamos a ir avanzando un poco en este recorrido por Santa Ana. Observar, mirar hacia arriba, el estilo arquitectónico mudéjar, que es único, el más perfecto, está restaurada y está muy bien conservada. Las capillas son posteriores. Este es el retablo que no es el original. Es espectacular. El retablo no es el original porque también un terremoto, pero el primero de la recién construida, al siglo siguiente, afectó a la cabecera. El retablo no era así, pero el Renacimiento se hizo este retablo, que constituye una de las joyas de la pintura renacentista de toda Andalucía. Representan estas escenas de la vida de la Santa y de la vida de la Virgen. Igualmente, ya que hay ahora mismo tantas bandejas adornando el retablo, diré que la orfebrería de la iglesia, sobre todo a partir del 17, es importante. Ahí está la custodia, que sale en procesión en el Corpus Chico. Otra riqueza importante de aquí son los azulejos. Aquí tenéis el retablo de Madre de Dios y aquí tenéis el retablo en el pie de altar y en los laterales, la cerámica preciosa, esta del siglo XIX-XX,
finales del 19 y principios del 20, igual que lo de la capilla sacramental. Exactamente en este lugar donde nos encontramos, no en esta disposición, sino detrás de un altar que se encontraba aquí, apareció este retablo cerámico con otra disposición en vertical, correspondiente a un enterramiento de un noble y que apareció por una pura casualidad, aunque la leyenda lo ha llenado con una historia bella de un devoto que venía a rezar a ese altar y que escuchaba unos lamentos, unos ruidos que fueron tan insistentes que el cura y la iglesia decidió mirar qué pasaba, qué había allí, y encontraron la lauda. Encontraron la lauda en un enterramiento. Esta lauda, más allá de esa leyenda, tiene una realidad que está firmada por Niculoso Pisano. Niculoso Pisano es un personaje clave en la historia de la cerámica del mundo, porque fue el primero que trajo a España la técnica que actualmente se utiliza de cerámica. Hasta entonces la técnica era más difícil, más complicada y no se pintaba como está pintado esto, que es la primera pieza que se pinta así en España. En el mundo no, porque él la había probado ya en Italia. Tenía taller aquí en la calle Pureza. Y es la lauda de un enterramiento, como se ve, de un caballero que está enterrado. La devoción o la idea era que si se le pegaba a una mujer joven que viniera y le diera un puntapié a la lápida, le salía novio y se casaba. ¿Y estaba destruida la lápida? No, destruida no, pero estaba muy lesionada. Estaba muy lesionada, pero se restauró y para evitar las tentaciones se cubrió, se puso como está, pero aún así observad, ¿eh? Mira, que es que aquí falta. Yo siempre digo que eso no ha sido por puntapié, pero bueno, yo siempre digo que esto queda como la huella del puntapié. Ahí. Y no quiero terminar sin que veáis uno de los cuadros más maravillosos de Sevilla. Pertenece a la época del Nacimiento primitivo. La Virgen de la Rosa. La Virgen de la Rosa, de Alejo Fernández. Es única, es una de las piezas más hermosas y más completas de toda la iconografía mariana en pintura. A día de hoy es una parroquia que recibe muchas visitas, que hay mucha gente que viene a disfrutar, ¿no?, de este encuentro con la historia, con el arte que brinda la parroquia de Santa Ana, pero también hay muchos trianeros que pasan por aquí diariamente, que esto es ruta de su día a día. Sí, ¿no? Y vienen y dicen, allí me bauticé yo, y vengo a rezarle a Santa Ana, y ahora más en estos días, y eso es verdad. En Triana, mira, la devoción a Santa Ana es una devoción profunda, antigua y de gente sencilla. Y hasta sus cantos son cantos sencillos a la Santa. La nana de Santa Ana está inspirada en la sencillez de la gente de Triana. Se le habla a Santa Ana como se le habla a una abuela. Hola Isabel, Manuel, buenos ¿qué días. tal? Muy bien, vamos a visitar la cripta museo de la Real Parroquia de Santa Ana. Las criptas. La cripta, sí, aquí hubo los enterramientos y cuando esto se arregló, se han sacado los huesos, están en un columbario de aquí y se arregló esto y se ha puesto el museo que tenemos. Empezamos por Francisco Rodríguez, el mudo de Triana. La historia del mudo es la siguiente. Cuando la guerra de aquí de España, del año 36, él era un niño pequeño, contrajo una meningitis, quedó mudo y sordo para siempre, y la madre no tenía medio, el padre murió en la contienda, la madre no tenía medio, lo trajo aquí a la parroquia. Entonces aquí se crió con el cura que había de párroco y con el sacristán. Vivió en la iglesia toda su vida, fue monaguillo, fue sacristán, fue santero y estuvo viviendo muchos años en 2 habitaciones arriba en la torre. Cuando ya se hizo mayor y empezó a malear y demás, el párroco de su pecunio le pagaba una residencia en la avenida de Coria. Y generalmente pues cada 15 o 20 días iba a buscarlo con su coche
lo traía aquí a la iglesia, lo llevaba a la Esperanza, almorzaba con él y luego lo llevaba hasta hace 4 años que murió. Aquí tenemos la primera vitrina, tenemos la cruz parroquial del año 1747, como una de las joyas grandes de aquí de este museo, ¿no? Aquí tenemos un lauda sepulcral del siglo XVI y tenemos Mercader y a los sumos sacerdotes y el ostensorio. Esto, cuando se ponía el gran monumento en Semana Santa en la iglesia, el Jueves Santo, siempre, estas 3 figuras estaban siempre en el monumento. Aquí tenemos otra vitrina muy importante también. El ostensorio sale procesionalmente en el Corpus Chico de aquí de Triana. Esta es una de las entradas que tenía la cripta desde la calle. ¿Bien? Ese era el acceso desde fuera para acá, ¿no? Desde la calle se entraba por aquí. Veremos al fondo otra entrada mucho más pronunciada que esta. Vale. Aquí hay unas cosas muy importantes. Estas 2 cosas se le llaman portapaz. Este es del siglo XV y esto es una copia del 1930. Esto es un recorrido por la historia de la parroquia. Aquí tenemos un libro de altar del siglo XV, está muy deteriorado, por eso no lo abrimos. La pieza importante es aquello, que es la demanda. Eso es lo que se utilizaba para hacer la colecta en la misa. Aquí tenemos las varas de los acólitos para las funciones principales de iglesia, ¿no? Pero la pieza importante de este trozo de crista es el sagrario. Posiblemente, como la iglesia es del siglo XIII, eso puede ser del siglo XIV, porque es un sagrario de madera con incrustaciones de piedrecitas y pintado. Me puedo acercar a verlo, ¿no? ¿Sabes? Qué cosa más preciosa. Esto es antiquísimo, pero no se ha encontrado nada en los archivos. Manolo, usted tiene 90 años Sí. y es cicerón de la parroquia de Santa Ana. Sí. ¿Qué es lo que le atrae a usted a venir aquí? A mí de aquí me atrae todo, porque además yo no soy trianero. A mí me vinculó que yo compré un piso aquí detrás de la Plaza de Cuba hace 41 años y me vine aquí, empecé a tratar aquí y aquí estoy. ¿Y qué es lo atractivo de Santa Ana? A mí el atractivo que me da esto es que hay una gran amistad y una gran convivencia entre los cicerones y la gente de aquí, y nosotros nos consideramos como una familia. ¿Cómo definiría usted la parroquia de Santa Ana? Es como una prolongación de nuestra casa. Es la prolongación de nuestra casa, porque a mí mi mujer muchas veces me dice, llévate un plegatín y te quedas ya a dormir allí. Seguimos. Mira, aquí hay 2 piezas muy importantes. Esta miniatura de Santa Ana, la Virgen y el Niño, que tampoco está datada por lo antiguo que es. Y podéis apreciar que la corona de la Virgen ya no existe, se ha perdido, y la del Niño también. Pero la otra pieza importante es el relicario de la mano de Santa Ana. Santa Ana tiene una mano que es de quitipón. Cuando había una persona que estaba a punto de dar a luz en el barrio, en la antigüedad, no ahora, ¿no?, pedían el relicario de la mano de Santa Ana. Observad que tiene para depositar un pequeño donativo, Sí. rezaban y todos los partos eran felices. ¿Sí? Eso dice la historia. Estas lápidas son las que cuando se arregló la crista se consiguieron salvar y restaurar, como aquí hay una muy curiosa que pone falleció el 1 de agosto del 54 a los 33 años, 5 meses y 4 días. Y 4 días. Otra de las piezas importantes es el relicario de Santa Úrsula. El relicario es del siglo XVII. Santa Úrsula vivió en el siglo IV después de Cristo. Era hija del rey de Britania. Y el padre pretendía casarla con alguien que no era católico. Ella era muy amante de la Virgen María y se defendía y decía que la dejara ir a Roma, que quería entrevistarse con el Papa Siriaco y demás. Y entonces el padre pues, accede y le dice, bueno, pues ve a Roma. Ella se hace acompañar de 10 amigas
Y el padre pensó, bueno, pues esta va a Roma y cuando venga de Roma, yo a esta la caso con que me dé la gana. Bueno, después de las entrevistas que tuvo con el Papa y demás, el Papa a Úrsula y a las 10 amigas les dio el título de vírgenes y ellas pues estaban haciendo apostolado al salir de Roma. Pero en el camino de regreso, en la ciudad de Colonia, encontraron con las tropas de Atila, que fueron las que los masacraron y las mataron y demás. Hay historiadores que dicen que Atila acabó con 11.000 vírgenes. No es cierto, son los errores de la época y de las traducciones. Las tropas de Atila acabaron con Úrsula y con 10 amigas, con 11. Esa es la historia. Y si os fijáis, el cráneo está partido en 2 mitades y tiene tornillos. Dice esta tarjetita de archivo que el cráneo de Úrsula está ahí. Nadie ha abierto. Yo no lo he visto, ni lo sé, ni tengo interés en verlo tampoco. Aquí tenemos la otra otra salida puerta. y entrada de la crista. Esta se ve mucho más pronunciada. Claro. Y por último, en la crista tenemos el arcón de las 3 llaves. Tenía que estar presente el arcipreste, tenía que estar presente el párroco y el oficial de la iglesia, la persona que se encargaba de las cuentas, para cada uno con su llave, abrir y sacar o guardar documentos. Maravilloso. Espero que le haya resultado. Me he quedado con lo de Santa Úrsula un poco, no sé yo. Aquí te dice la tarjetita. Relicario en plata labrada en forma de busto que contiene el cráneo de la santa. Yo digo lo que dice la tarjeta. Pero vamos, que yo no tengo interés No, yo tampoco. en averiguar si está ahí o no está ahí. Yo tampoco. No tengo interés ninguno. Bien, Isa, pues yo soy Guillermo Lasso, un colaborador más de la parroquia, como otros que has conocido abajo, y te voy a invitar ahora a que conozcas algo que pocas personas han podido disfrutar de estas vistas que vas a contemplar ahora. Sígueme. A ver. ¿Pero esto qué es? Sorprendida, ¿no? Madre mía, madre mía. ¿Esto es accesible? No, normalmente no se permite lo que es las visitas a esta parte de la iglesia. Ya has visto la dificultad que entraña subir hasta aquí por la escalera de caracol y luego por el propio estado del templo. Gracias a la labor de don Manuel y don Eugenio, que en paz descanse, pues podemos seguir disfrutando de estas cubiertas, ya que le sometieron al templo una serie de cuidados y de labores de mantenimiento que hoy en día permiten que se pueda subir al menos una vez al año para celebrar los gozos de Señora Santa Ana. Porque quería preguntarte por eso, estas cubiertas tienen un protagonismo especial, ¿no?, durante todas estas fiestas que llegan al barrio. Sí, serían como, junto con la imagen de Santa Ana, el epicentro, ya que aquí se celebra lo que públicamente, previo a la apertura del templo, el día de Santa Ana, lo que son los gozos de Santa Ana. Viene la banda del Cristo de las Tres Caídas, interpreta la Nana de Santa Ana. Está adaptada por Julio Vera a banda de cornetas y tambores y se celebran en los 4 caras de lo que es la iglesia, mirando a Sevilla, mirando a la calle Párroco Don Eugenio, a la Plazuela y a Bernardo Guerra. Bueno, ¿y qué tienen de especial estas cubiertas? Pues estas cubiertas que estás pisando pertenecerían la característica que tiene este templo es que fue un templo fortificado. Cuando se edifica este templo, el primer templo construido por Alfonso X el Sabio en Sevilla, se pretende hacer un templo que sirviera también de fortaleza, de refugio a los vecinos de este arrabal, ya que frente teníamos muchas invasiones todavía de los musulmanes. Entonces el templo
presenta la característica especial de esta cubierta, que es plana, para que permitiera que sirviese como un patio de armas donde se reuniese los vecinos o el poco ejército que aquí hubiera junto a lo del castillo de San Jorge para defender el arrabal. Qué curioso, por eso vemos como que está la pared un poquito más elevada, ¿no? Más elevada, hay unas partes que ya no existen por el terremoto de Lisboa que se cayeron, que eran como minaretes, para también que sirvieran de más que le otorgase cierto aspecto de fortaleza, como las Torres del Oro, las Torres de la Plata. Bueno, y si seguimos avanzando, me decías antes, ¿no, Guillermo? Hay incluso chimeneas. Si estas chimeneas tienen una función técnica, sirven para sacar el aire caliente del interior de la iglesia. El aire caliente sale hacia arriba y sale por esta especie de chimenea. Esto da justo a los arcos que habéis visto abajo, que son apuntados, y en cada arco hay una chimenea. Bueno, y esto, aparte de ser un sitio de defensa, ¿se utiliza para más cosas? Aparte de para los gozos y como... La cubierta no se ha utilizado para nada. Y la torre campanario, torre vigía, es una torre, como ve, de planta cuadrangular. La parte de inferior es la más antigua, que se hace en el siglo XIV, que es una estilo mudéjar, hecha en ladrillo. Esta también está hecha en ladrillo, ya partes con piedra, y son ya de finales del siglo XVIII, después del terremoto de Lisboa. Se decora, ya está en estilo barroco, y está coronada por un chapitel octogonal y decorado con cerámica, que es la mejor forma de coronar lo que es el barrio de Triana, tan arraigado a la cerámica. Sí, es verdad que está muy, muy presente, ¿no? Sí, en su torre, incluso en la iglesia, en los paños, ¿no? En los penachos. Si caminamos hacia aquí, estamos ya llegando a lo que sería el ábside de la iglesia, donde está el altar mayor. Por eso hay como una especie de niveles, supongo que será por las bóvedas. Las bóvedas. Esta ya es la calle Pureza. Desde aquí se ve lo que es la casa de los mareantes. ¿Por cuántos procesos ha pasado esta iglesia? Son 700 años, más de 700 años. Mucho, desde su construcción han sido siempre muchos los añadidos, siempre un edificio no se construye y se paraliza su historia, sino que continuamente a lo largo de los siglos se le van incorporando elementos, capillas hacia afuera, como podéis ver desde abajo, que hacen que la fábrica original se vaya un poco agrandando. Siempre se tiene que ir a lo largo de los años enriqueciendo con nuevas aportaciones que la van haciendo que vaya cogiendo su propia personalidad. ¿Qué significa la iglesia de Santa Ana para el barrio de Triana? Pues es nuestra alma. No se entiende Triana sin su iglesia de Santa Ana. Muchos dicen la catedral, y para mí es más que una catedral, es el rincón donde todos queremos estar en estos días, donde siempre hay un minuto de pararte y sentirte orgulloso viendo esta iglesia, pequeña catedral en un rincón, en un barrio tan característico como es Triana. Tiene muchas iglesias, muchas capillas, pero como Santa Ana para nosotros no hay ninguna. Es que yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Guillermo, pero Santa Ana tiene la esencia del trianero, ¿no? Sí, aquí de hecho está la famosa pila de los gitanos, donde era la única parroquia hasta principios del siglo XX, por lo cual todos los que nacían en Triana se bautizaban aquí en Santa Ana. Y me refería también al estilo, a esos pequeños detalles, hablamos de la alfarería, de la cerámica también, de las devociones marianas, que yo creo que lo agrupa todo, ¿no? En esta propia iglesia de Santa Ana se fundó la Esperanza de Triana, que es casi nada en Triana y en Sevilla. O sea que aquí ya han salido grandes devociones, aparte de Santa Ana, la propia Esperanza de Triana sale de aquí de la parroquia de Santa Ana. ¿Y qué más cosas han pasado en Santa Ana? Pues desde bodas de famosos, entierros de famosos. O sea, algo que tú digas, es que este fue el momento de Santa Ana. A mí, que lo he conocido, pues le he vivido la primera salida procesional de Santa Ana, que conocí con la llegada del actual párroco, don Manuel de Azcárate. El hecho de... Yo tengo ya muchos años, y el hecho de ver a Santa Ana tan de cerca, que la puso el primer año en Besamano y luego salió a la calle, para muchas personas, sobre todo los mayores, que ya hacían mucho, que no la habían visto, porque solo salió una vez, que ellos la recordasen, y otra gente mayor que no la habían visto, pues para ellos era una oportunidad de ver algo inusual, y ese fue quizás para mí el momento más grande que ha tenido Santa Ana, el verla abajo en Besamano y luego su posterior procesión. ¿Y estos días cómo se viven desde el corazón, desde el alma de Triana? Con nervios sí. Y cansado, preparando lo que son la novena,
todos los cultos, que todo esté lo máximo posible, que quede bien, que la gente quede contenta, que le guste, que disfruten de la parroquia, de su santa y que en definitiva sigan viviendo una tradición que no se debe de perder.